procederemos a explicar cómo se registra ahora una factura de gastos. Esta opción la tenemos en el menú Cuentas por pagar, Ingreso de cuentas. Esta ventana nos permitirá registrar una factura de gastos, ya sean suministros de oficina, suministros de limpieza, compras de algún activo fijo, etcétera. Procederemos ingresando un número de factura que corresponda a la factura que estamos comprándole al proveedor. Damos un enter, ponemos el número de orden, que puede ser 1. Esto depende si este número de factura ya existe ingresado con otro proveedor. En ese caso no podríamos usar el número de orden 1, tocaría usar el 2, el 3 y así sucesivamente. Llamamos al proveedor que vamos a comprar, presionamos un enter y se nos llena la lista de proveedores. O podemos escribir parte del nombre, por ejemplo Zambrano, enter, y nos aparecería los datos que correspondan con Zambrano. En este caso existe uno solo. Entonces procedemos a ingresar los datos que tiene la factura, como son la serie sin rayitas, la autorización del proveedor que corresponde a 10 dígitos, tenemos los casilleros exento y grabado. Exento se entiende que es el valor que no lleva grabado impuestos de IVA. Pongamos como ejemplo $200 y pongamos como grabado también otros $200. Este casillero corresponde a la fecha de caducidad de la autorización que debemos de registrarla. Aquí especificamos si estamos haciendo una compra de contado o es a crédito. Si es a crédito, escogemos plazo días. Esta es la fecha de emisión de la factura y aquí pondríamos los días de crédito que nos da el proveedor. Digamos que son 30 días. Automáticamente el sistema calcula la fecha de vencimiento que corresponde a 11 de junio. Como cuenta contable deberíamos de especificar en qué gasto estamos incurriendo. Digamos que estamos haciendo una compra de suministros de oficina. Podríamos buscar dentro del grupo de los gastos, poniendo parte del nombre de la cuenta o digitando, por ejemplo, suministros de oficina. O podríamos digitar parte de la codificación de la cuenta contable, por ejemplo, 501011, y podríamos buscar en la lista suministros de oficina. Si es el caso de que nosotros aplicamos retenciones, pues nos vamos al botón donde dice retenciones y escogemos las retenciones que vamos a aplicar. Podríamos aplicar, por ejemplo, 1% transferencia de bienes con una base de $400. Y si retenemos IVA, también lo hacemos en el porcentaje correspondiente y esta sería la base. Y damos clic en este botoncito y se nos pasa a la parte inferior. Para el caso, vamos a cancelar, para el caso de que apliquemos diferentes porcentajes de retenciones, por ejemplo, aplicamos 1% de transferencia de bienes sobre una base de $200 y aplicamos un IVA de 70% sobre la base total del IVA. Y nos queda un saldo de base de $200 que podríamos aplicar otra retención. En este caso quitamos el IVA y aplicamos otra retención. Digamos que vamos a aplicar un 2% en otras retenciones. Pasamos abajo y vemos aquí estamos aplicando dos porcentajes de retenciones diferentes: el 1% sobre $200 que corresponde a 2 y el 2% sobre $200 que corresponde a 4, y además aplicamos 70% de IVA. Necesitamos escribir aquí el número de la retención que estamos entregando al proveedor, completo con serie, sin rayas. Y damos a aceptar. Y aquí podemos observar los valores que estamos reteniendo. Podríamos escribir alguna observación. Y damos grabar. Respondemos que sí a la pregunta
y sea grabado nuestro registro. Nos está pidiendo si deseamos imprimir un comprobante, le damos que sí. Y nos pregunta si queremos imprimir una retención. Aquí estamos viendo el comprobante del registro de la factura. Si lo queremos imprimir, pues lo imprimimos acá, caso contrario lo cerramos y retornamos acá. Nos está pidiendo si queremos imprimir la retención, le damos que sí y nos aparece el comprobante de retención. Este comprobante se lo puede ajustar a los comprobantes suyos físicos para que los imprima directamente desde el sistema. Vamos a consultar la factura. Estamos viendo aquí. Aquí observamos el registro de la factura que hicimos anteriormente. Podríamos eliminarla como podríamos modificar si hemos cometido algún error. Una vez registrada esta factura, está dentro del grupo de las cuentas por pagar a nombre de este proveedor. El registro contable lo podríamos observar, bueno, aquí mismo imprimiendo un comprobante con contabilización, o podríamos consultarlo en el menú contabilidad, la opción asientos contables, con el mismo número de factura y tipo factura de compra. Aquí podemos ver el registro de la factura y la respectiva contabilización. Suministro de oficina, lo que escogimos, IVA en compras, retenciones aplicadas, IVA a retención aplicado y cuentas por pagar al proveedor. Cerramos, cancelamos. Eso es todo en lo que es registro de facturas de gastos de proveedores.